Annie espera en el auto. Dentro del supermercado, Bruno y Drago fingen comprar. Minutos después, Drago entra al cuarto de seguridad y somete al personal. Bruno anuncia el asalto en voz alta, advirtiendo que si cooperan, nadie saldrá herido. Toman el dinero, los cheques y las cintas de grabación. Antes de huir, se despiden educadamente. En el estacionamiento, suben al vehículo y Annie arranca a toda velocidad. En la comisaría reciben el reporte. Un policía muestra al comisario la foto de Bruno, reconocido por testigos. Explica que tiene antecedentes menores y es buscado por 12 asaltos a supermercados con el mismo método. 2 roban y 1 espera. El comisario ordena interrogar a las empleadas, pero ellas solo destacan lo atractivo y educado del ladrón. Sin información útil, el policía las despide. Mientras, Bruno y Annie disfrutan en la playa. Él salta de un acantilado. Al no salir del agua, ella se asusta y se lanza a buscarlo, pero terminan nadando juntos. Más tarde, se toman fotos y comparten pasiones. Él ama la brisa, ella la velocidad. En calma, confiesan su sueño de tener un hijo. El grupo se reúne con Drago en un antiguo castillo de la familia de Bruno. Se les une Marika, novia de Drago. De noche, mientras destruyen los cheques robados, Annie compara a Bruno con Robin Hood. Él asegura que solo roba a ladrones más ricos que jamás irán a la cárcel. Al día siguiente, asaltan otro supermercado y continúan su racha criminal. Entre atracos, disfrutan del castillo. Una tarde, llega Patrick, viejo amigo de Bruno, en motocicleta. Pasan el día juntos y de noche planean el próximo golpe, donde Patrick participará. A la mañana, el atraco inicia normal, pero el jefe de seguridad se resiste a Drago. Bruno interviene mientras Patrick vigila las cajeras. Los nervios de una empleada hacen que Patrick entre en pánico. Bruno y Drago intentan calmarla, pero en la confusión, Patrick dispara su arma. Tras un silencio aterrador, huyen. En la carretera, Drago le reclama a Patrick por su error. La discusión escala hasta que Bruno, furioso, les ordena callarse. La policía llega al supermercado. Esa noche, intuyendo peligro, Bruno despierta al grupo y huyen del castillo a oscuras. Las patrullas llegan a la propiedad vacía. En el auto, Annie le pregunta a Bruno cómo predice el peligro. En París, se refugian en un bar. Marika le confiesa a Annie que abandonará a Drago para no verlo preso, pues un exnovio murió en prisión. Bruno y Drago planean asaltar una joyería y revender el botín a sus dueños, ignorando que un cliente los escucha. Patrick, bastante ebrio, cae sobre la mesa de Steve, un peligroso yugoslavo. Steve resulta ser viejo amigo de Drago, quien evita una pelea. Bruno invita a Steve a unirse al próximo atraco. A la mañana, Bruno entra a la joyería como cliente. Steve y Drago irrumpen armados. Recolectan el botín mientras Patrick vigila afuera. Bruno se despide cortésmente de los rehenes y corre con Steve al auto de Annie. Durante el escape, topan con un embotellamiento. Un oficial de tránsito se acerca. Annie oculta sus nervios y miente diciendo que va tarde a buscar a sus hijos. El agente le cree, agiliza el tráfico y escapan sin sospechas. En la comisaría, 2 detenidos pelean. Uno es el hombre del bar, quien ofrece delatar a Bruno a cambio de un trato. Ajenos al peligro, Annie y Bruno pasean y compran un costoso reloj. Al día siguiente, Bruno sale de compras mientras Annie duerme. La policía desata una redada simultánea. Atrapan a Patrick en el bar, emboscan a Drago y Marika en un parque y arrestan a Bruno en la calle. En la comisaría, el inspector interroga a la pareja. Fingen no conocerse, pero el oficial amenaza a Annie con 5 años de cárcel. Para protegerla, Bruno confiesa los robos a cambio de su liberación. Asume la culpa afirmando que actuó solo. El inspector se burla, pues ya tiene a la banda. Antes de ir a su celda, Bruno pide conservar su reloj y despedirse de Annie. El oficial accede. En su celda, Bruno le advierte a su compañero que no se quedará mucho tiempo. En el patio, soborna a un guardia interesado en el dinero, intercambiando su reloj por una herramienta clave. Más tarde, Annie recibe una carta de Bruno prometiendo no rendirse ni caer en la violencia. Esa noche, Bruno y su compañero retiran 2 barrotes debilitados y salen sigilosamente. Usando una cuerda improvisada, Bruno escala el muro. Su compañero falla y le pide que huya solo. Bruno acepta, prometiendo volver por él. Afuera, Annie lo espera en el auto y escapan. Inicia un nuevo ciclo de asaltos a joyerías junto al yugoslavo. El inspector sigue sus movimientos, frustrado. Explica a sus detectives que a Bruno no le interesa el dinero, sino la adrenalina, y deben entender su mentalidad para capturarlo. Mientras el policía desayuna, Bruno y el yugoslavo se sientan a su lado. El oficial pregunta el motivo de la visita. Bruno le pide que se rinda y busque criminales más fáciles. El policía responde que él es su objetivo favorito. Bruno replica que el sentimiento es mutuo, muerde el pan del inspector y se marchan. Al día siguiente, el yugoslavo entra a la prisión fingiendo ser visitante. Somete a los guardias y abre paso a Bruno. Liberan a Jean-Louis, el compañero que Bruno dejó atrás.
Bruno se despide cortésmente de los policías sometidos antes de huir. En el auto con Annie, entregan a Jean-Louis un pasaporte falso, dinero y un boleto a Río de Janeiro. Bruno promete unírsele luego. Horas después, en un hotel, Bruno llama a una aseguradora para negociar el rescate de unas piedras preciosas. Simultáneamente, el inspector recibe una pista anónima hacia esa aseguradora. Bruno asiste al encuentro. En unas escaleras mecánicas, intercambia maletines con el agente. Al intentar salir, un escuadrón policial lo rodea y arresta. Días después, en el juzgado, Bruno declara no reconocer la autoridad del tribunal y asegura no tener cómplices, defendiendo a sus amigos. Con su carisma, hace sonreír a la sala. El juez dicta sentencia. Bruno, Patrick y Drago reciben 3 años de prisión. Annie, sin antecedentes, recibe 18 meses de libertad condicional. Bruno y su banda son trasladados en tren bajo custodia del inspector. Bruno y el oficial conversan. El ladrón lamenta que el policía viva atrapado entre órdenes y persecuciones, afirmando que le habría enseñado a vivir en libertad. El inspector cuestiona la libertad de vivir huyendo y defiende la aventura de la ley. Bruno concluye que él eligió su vida sin seguir reglas. El inspector pregunta por qué arriesgó todo por Jean-Louis. Bruno responde que se lo prometió y es un buen tipo. Steve aparece disfrazado, somete al guardia y desarma al inspector. Al huir, Drago se niega a irse, confesando estar viejo y cansado. Respetando su decisión, Patrick y Bruno se marchan. Bruno se despide amablemente del inspector y salta del tren. Steve y Bruno llegan a un escondite, ven las noticias de su fuga y planean irse a Los Ángeles. Días después, el inspector recibe una llamada de Bruno para saludarlo. El oficial intenta tenderle una trampa, pero Bruno la descarta. El inspector ordena buscarlo en París, ignorando que vuela a Estados Unidos. Annie cumple su libertad condicional y recibe postales de Bruno. Un día, él regresa en secreto y la sorprende junto a Steve para llevarla a una playa paradisíaca. Mientras Bruno busca helados, observa fijamente una joyería. A solas, Annie le pregunta a Steve si realmente están de vacaciones. Su silencio es revelador. Esa noche, cansada de la vida fugitiva y temiendo una tragedia, Annie hace sus maletas y deja a Bruno, confesando que solo quería paz a su lado. Tiempo después, Steve, disfrazado de chofer, lleva a Bruno a la joyería. Fingiendo ser tenista, Bruno ejecuta el asalto, captado por cámaras y transmitido en televisión. Los medios lo apodan el Legionario, el enemigo público número 1, famoso por rechazar la violencia. Annie ve la noticia sonriendo. El inspector escucha el reporte. Bruno llama al policía y lo invita a tomar un trago al mediodía, con la condición de ir solo. El inspector acepta, prometiendo renunciar si no lo atrapa. Al mediodía, el inspector espera rodeado de policías encubiertos. Un motociclista se acerca. Los agentes lo acorralan, pero es solo un repartidor con un paquete del panadero. Contiene un simple pan. Frustrado, el oficial cancela la operación y se retira en su auto. En un semáforo, Bruno sube al asiento trasero, asegura haber ganado la apuesta y confiesa querer retirarse con el dinero obtenido. El policía advierte que se aburrirá y volverán a verse. Bruno se reúne con Steve, entregándole un sobre para Annie con dinero, boletos e instrucciones de llamarlo desde un teléfono público. Steve le da un pasaporte falso. Se despiden acordando verse en Río de Janeiro. Bruno viaja hacia la frontera italiana con peluca y nueva identidad. En el control, un policía revisa sus documentos y lo hace bajar. En la aduana, sospechan del pasaporte. Bruno finge en italiano ser un hombre de negocios visitando a su amante. Su actuación cae cuando aparece el inspector, quien lo reconoce y se burla de su disfraz. De regreso a París, Bruno viaja esposado. Pide bajar la ventanilla y saca medio cuerpo para sentir el aire fresco. Semanas después, es condenado a 9 años de prisión. Afuera, Steve planea un rescate, pero es atacado por la espalda y muere en la calle. En su última llamada con Annie, Bruno se despide reflexionando que siempre hay que estar ebrio de vino, poesía, amor o virtud para escapar de la tiranía del tiempo y soportar la realidad. El inspector visita a Bruno con una lata de galletas. Aclara que la policía no mató a Steve y confiesa haber renunciado, pues sin Bruno no tiene motivos para seguir. Le aconseja mantener un perfil bajo para evitar la crueldad del sistema. Conmovido, Bruno comenta que escribirá un libro sobre la libertad y admite no saber el nombre de pila del oficial. Él revela llamarse George. Bruno pregunta si volverá a verlo. George asiente con firmeza. Días después, Bruno le enciende un cigarrillo a un guardia corrupto. Un directivo observa y confirma que el plan secreto sigue. El guardia le entrega una radio a Bruno. De madrugada, Bruno sale de su celda. Al llegar a la puerta de escape, la encuentra cerrada. Por radio, su contacto le advierte que debió estar abierta y le ordena abortar. Bruno ignora la advertencia y se oculta en un armario. 2 guardias entran por café. La radio emite estática, delatándolo. Los guardias lo descubren,
forcejean y lo lanzan al vacío por la ventana. A kilómetros, Annie despierta sobresaltada con opresión en el pecho. Al día siguiente, sola frente al mar, enciende un cigarrillo con el encendedor de su amor. Mientras el humo se disipa, queda claro que Bruno, tras su caída, finalmente es libre. La historia de Bruno demuestra que la obsesión por la adrenalina tiene un alto precio. Pese a su carisma, código de honor y rechazo a la violencia, el destino lo alcanzó. Sus cómplices cayeron, su amada quedó sola, y él encontró un trágico final buscando una libertad que solo consiguió al dejar este mundo. En el crimen, la cuenta llega para todos.